Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos al taller llamado Conociendo algunas herramientas básicas de Excel. Mi nombre es Carlos Barahona Jorquera, profesional del Centro de Enseñanza y Aprendizaje, y seré el relator de la actividad. Para comenzar, tenemos que tener claro que tendremos dos objetivos principales en este taller. El primero tiene que ver con identificar algunas herramientas básicas que proporciona el programa, relacionadas sobre todo al uso de fórmulas y gráficos. Y en segundo lugar, tenemos que tener claro que el taller busca identificar otros tipos de herramientas, como las relacionadas al uso de funciones y el análisis de datos. Para comenzar, tenemos que saber que Microsoft Excel es un programa de tipo hoja de cálculo desarrollado para Windows por la plataforma Microsoft. Tenemos que saber que una hoja de cálculo es un programa capaz de operar con números a través de cuadrículas de celdas que incluye la utilización de fórmulas y funciones, que además también permite la utilización de textos, imágenes y gráficos. En la diapositiva que ustedes están visualizando en estos momentos aparecen señalados una serie de barras y paneles en los cuales ustedes van a ir poder ejecutando todas las acciones que el programa puede desarrollar, como por ejemplo la barra de menús, la barra de herramientas, la barra de fórmula, el panel de tareas, barra de desplazamiento y barra de etiquetas. Dentro de los conceptos básicos, algunos que podemos conocer del programa, tenemos que partir identificando que todos los documentos que genera el programa se denominan libros y están divididos en hojas. La estructura de Excel funciona de manera tal que identifica las columnas como variables o características, mientras que las filas son unidades de observación, como por ejemplo sujetos. A su vez, Excel es capaz de identificar que en la primera fila se suelen ubicar los nombres de las variables. Algunos conceptos fundamentales son los que se describen en la diapositiva. El nombre fila y columna, pero también están las celdas, el controlador de relleno, el rango de celdas y las etiquetas. En los operadores aritméticos comenzaremos trabajando el tema de las fórmulas. Una fórmula es una ecuación que nos permite realizar cálculos con los valores que tenemos ingresados en la hoja. Para que Excel identifique que estamos solicitando realizar un cálculo, toda fórmula debe comenzar con el signo igual. Para relacionar en una fórmula los distintos valores que vamos a usar, tenemos operadores. Entonces, por ejemplo, en una fórmula podemos usar valores constantes, como por ejemplo, ingresar en la barra de fórmulas igual 3 más 4. El resultado será por supuesto 7. Es importante que no solo podemos ingresar manualmente los valores, sino ingresar en las fórmulas que los cálculos se hagan en función del valor presentado en las distintas celdas. En cambio, si en la fórmula utilizamos referencias a las celdas que contienen los valores, el resultado se modificará automáticamente cada vez que cambiemos alguno o ambos valores, como el ejemplo que podemos ver en la diapositiva. Si nosotros ingresáramos valores constantes y lo utilizamos en una fórmula para calcular la suma, podemos ingresar igual a 1 más B1, y de este modo, si modificamos cualquiera de esos valores, el resultado se ajustará automáticamente a los valores que se encuentren en las celdas a las que se hace referencia. Como podemos ver en la imagen, A1 aparece el número 5, B1 aparece el valor 2, y ahí, si vamos variando las distintas operaciones aritméticas, los resultados van variando. Por su parte, si realizamos cálculos combinados, podemos ver que cuando en una misma fórmula tenemos que realizar diferentes tipos de cálculos, Excel va a resolver las operaciones dentro de la fórmula con un determinado orden de prioridad, siguiendo el criterio matemático de separación en términos. Por ejemplo, vemos la imagen número 1, que si agregamos igual 3 más 4 más 5 tercios, el valor va a ser primero la suma de 3 más 4, o sea 7, y luego el valor de la división de 5 en 3. Te resulta 1,67, por lo que el valor de la fórmula va a ser 8,67. Si necesitáramos tener otro tipo de resultado, podemos ir incluyendo paréntesis en las fórmulas, para indicarle a Excel que el primero se debe realizar los cálculos que se encuentran dentro de ellos. Entonces, podemos ver la segunda imagen de la diapositiva. Si agregáramos un paréntesis en 3 más 4 más 5 dividido 3, se entenderá que lo primero que va a hacer Excel va a ser la suma de 3 más 4 más 5, el resultado 12, y luego va a dividirlo en 3, por lo cual el resultado final va a ser 4.
Excel también cuenta con una poderosa herramienta para crear y representar gráficos. Para graficar es necesario saber cómo ubicar los valores antes de seleccionar la opción Insertar gráfico. Para esto es importante ubicar los valores de los nombres de las variables o características a la primera fila de cada columna. Recordando la lógica que para Excel desde la segunda fila se indicarán unidad de observación y datos asociados a dicha observación. Para poder generar gráficos es importante seleccionar únicamente los datos que se quieren graficar. Para una adecuada presentación de la información es conveniente seleccionar el gráfico que más se ajuste. En la situación número 1, en la que vamos a ver edades de 5 hermanos, un gráfico que siempre se va a acomodar de mejor forma para presentar la información van a ser los gráficos de barras. Entonces se recomienda que la primera columna ustedes incluyan, tal como en el ejemplo, los nombres de los hermanos y luego de eso las edades correspondientes, para que de esa forma se pueda interpretar de mucha mejor forma el gráfico y poder identificar cuál de los hermanos tiene mayor o menor edad. Por su parte, los gráficos de barra son más adecuados cuando caracterizamos variables cuantitativas, como el ejemplo de la edad, o categorías ordenables, como qué tan de acuerdo está respecto a alguna afirmación. Mientras que los gráficos sectoriales, o más conocidos como de torta, son más adecuados para variables categóricas donde su orden no es relevante, como el ejemplo número 2, en el cual podemos ver que una persona, llamada Andrés, puede ordenar los gastos mensuales que va teniendo y lo representa a nivel de porcentajes. Finalmente, en la última diapositiva, en la que podemos ver el crecimiento de población de una comuna en Santiago, se recomienda utilizar los gráficos de línea, puesto que son mucho más útiles para visualizar información cuantitativa, evaluando su progresión, como por ejemplo a través del tiempo. Las funciones son fórmulas predefinidas que permiten realizar cálculos sencillos o complejos con valores específicos denominados argumentos, utilizando una estructura particular que comienza con el signo igual, luego el nombre de la función y el argumento entre paréntesis. Excel puede clasificar las funciones por distintas categorías. Por ejemplo, están las matemáticas y trigonometría, estadística, lógica, financiera, de texto, entre otras. Para este taller, como nivel principal y básico, nos vamos a fijar y trabajar en las funciones matemáticas, estadísticas y lógicas. Algunas funciones que podemos tener son las que podemos ver en la diapositiva de operadores de comparación, en la cual aparecen distintas simbologías con sus respectivos significados y con ejemplos. En la diapositiva de funciones matemáticas podemos ver también ejemplos de fórmulas relacionadas con sumas, con desarrollar productos, potencias, cocientes, raíces, residuos, ABS, hacer conteos, entre otras. Por otro lado, están las funciones estadísticas, las que tienen relación con, por ejemplo, igual max, tiene que ver con devolver el valor máximo de un rango de celdas, igual min, se devuelve el valor mínimo de un rango de celdas, igual promedio, genera la media aritmética o promedio entre un rango de números, igual mediana, calcula la mediana en un rango de números, igual desbest, que te calcula la desviación estándar de una muestra. Aquí podemos ver en la diapositiva el ejemplo de usando la función promedio, en el cual al agregar igual promedio y viendo las celdas de la A2 a la A8, se tiene que el promedio, te lo arroja automáticamente el programa, es 6,77. También podemos ver las funciones lógicas que comprueban si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro se evalúa como falso. Como el ejemplo que aparece en la diapositiva, los estudiantes que tienen una calificación de mayor o igual a 60 aprueban, de lo contrario reprueban. Entonces, si agregamos la fórmula igual si B2 mayor o igual que 60, entre comillas aprobado, coma, entre comillas reprobado, automáticamente te va a arrojar que todos los estudiantes que tienen sobre ese valor aparecen como aprobados. Por ende, Mauricio, Norberto aparecen como reprobados ya que no tienen una calificación sobre 60. Para concluir este taller, vamos a dejar dos actividades en las cuales aparecen las instrucciones y la idea es que ustedes puedan resolverlas por su propia cuenta en el programa. Para mayor dudas o consultas, no duden en escribir a mi correo cbarahona@uten.cl.